noches, bienvenidos al programa Qué grande es el cine de la 2, Televisión Española. Vamos a ver una película magnífica de Max Ophuls. Max Ophuls para este programa es un director muy querido. Prácticamente en el número 1, en el 2 o el 3 pusimos una de sus obras maestras, Carta de una desconocida. Después hemos puesto otra de sus obras maestras, Madame D, y ahora vamos a poner una tercera obra maestra, que es El Plaisir, y ojalá podamos poner muy pronto, que la tenemos para emitir, Lola Montes y también La Ronda. El Placer está basada es un tríptico en 3 relatos de Guy de Maupassant, sin duda alguna, y en opinión de Somerset Maugham, que por cierto, van juntos en el diccionario. Maugham y Maupassant deben ir pegados. Decía que era uno de los mejores cuentistas, autores de relatos no solo del siglo XIX, sino también del siglo XX. Bueno, ahí está Bola de Sebo, Bellamy, que la hizo, por cierto, Albert Lewin en una maravillosa película, El Orla, que se ha hecho muchas veces en cine. Y bueno, pues estos 3 relatos, esta tabla, donde hay un relato breve al comienzo, un gran relato en el centro y otro breve relato para final, que por cierto lo vamos a ver tal y como la filmó Max Ophuls, porque cuando se distribuyó en Estados Unidos cambiaron el orden, les parecía un poco deprimente el final de la película, y entonces el último es el más largo, se veía en Estados Unidos, primero los 2 cortos y luego el largo. Aquí lo vamos a ver exactamente tal y como sale de las manos de Max Ophuls. Pues como digo, tiene todo ese enorme placer por la literatura que tenía Max Ophuls. Ella adaptó a Arthur Schnitzler en Liebeling, Amoríos o Flirteos, como se llamó, evidentemente a Stefan Zweig en Carta de una desconocida, y ahora a Maupassant, que bueno, pues evidentemente fue un hombre que se educa con Flaubert. Su madre era íntima amiga de Flaubert, compañero de niños de juegos, y esa influencia hace que escriba relatos realmente portentosos. Uno de ellos, La Mansión Tellier, donde reúne sus primeros relatos, es precisamente el central de esta película, que va a componerse de La Máscara, de La Mansión Tellier y de La Modelo. Yo creo, y ahora le voy a pasar el testigo a mi amigo Antonio Jiménez Rico, para que nos introduzca en esta obra maravillosa. Hay que decir además el gusto que tenía por la fotografía Max Ophuls, no solo por el movimiento de cámara, sino que ha trabajado con Frank Planner, con Schultan, que es el que hizo El Buscavidas, aquí con Christian Matras, que creo que el arranque del primer episodio de La Máscara es uno de los más deslumbrantes de la historia del cine francés y posiblemente del cine europeo. Una historia, todas son cuentos realmente morales, pero sobre todo esta es una historia asombrosa que un poco más de una bobina nos introduce en un mundo fantástico. Creo que El Placer, ya lo dice su título, es un verdadero placer para verla, una de las obras mayores de uno de los más grandes cineastas que ha dado Europa, y que me parece que va a ser una verdadera maravilla volver a contemplar la elegancia de este hombre y el sentido del amor que transmite siempre a todos sus personajes. Y nada más, Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Y hablaros un poco de esa pasión compartida de Max Ophuls. Yo te iba a recordar que en este programa... Hemos puesto la americana, sí. Hemos puesto también Almas A Desnudas. la americana, de su época americana, otra maravilla. Es decir, que... Otra obra maestra. Que hemos puesto 4 películas de Max Ophuls, y yo creo que a cualquiera de los espectadores que nos siguen habitualmente ya les hemos dicho casi todas las claves de Max Ophuls, que además curiosamente se repiten en todas sus películas, porque es un director muy fiel a sí mismo. Yo diría que esta película tiene alguna singularidad respecto a las otras películas que hemos visto. En esta película yo me atrevería a decir que cabría una duda, que es decir, si es una película de Max Ophuls o de Guy de Maupassant, porque evidentemente yo pienso que igual que en otras películas Max Ophuls hace una adaptación literaria, en algunos casos incluso una traslación, una transposición. Yo pienso que en esta película hace fundamentalmente una ilustración. Yo creo que hay tanto respeto por los relatos de Maupassant que Max Ophuls no se atreve a convertirlos en algo suyo, traicionando de alguna forma al autor, sino que se limita. Max Ophuls, es mucho decir, se limita a ser un ilustrador de los 3 relatos de Guy de Maupassant. Sin embargo, no hay más que ver el arranque del primer episodio de La Máscara, esos 13, creo que son 13 emplazamientos
para que cualquier espectador, por muy desorientado que esté, sepa que está ante una película de Max Ophüls. Nadie, absolutamente nadie, en el cine mundial puede arrancar ese episodio con esos emplazamientos. No diré ya esa puesta en escena, es que el tono y la singularidad de Max Ophüls está en los lugares donde pone la cámara, que la pone en lugares donde nadie más las pondría, y consigue eso tan difícil de conseguir, es que no solo le importe, como a él le importa, las historias que cuenta, los personajes que viven esas historias, sino también los ambientes en los que esos personajes viven esa historia. Con otra curiosidad, y es que él consigue retratar a los personajes y al ambiente simultáneamente, no como otros muchos cineastas que primero describen el ambiente y luego el personaje. Max Ophüls consigue mezclar simultáneamente ambiente y personaje, y eso es una de las características que son muy fáciles de descubrir en todas sus películas y en esta también. Y yo terminaría diciendo que otra pequeña singularidad de esta película respecto al cine de Max Ophüls es el último episodio, el tercero, La modelo, que el personaje central, que en cierto modo es un poco Guy de Maupassant, porque presta la voz el actor en la versión original al relato que hace Guy de Maupassant, a mí me parece que es un personaje profundamente escéptico y decididamente misógino. Y en un cineasta como Max Ophüls, que todas sus películas son decididamente feministas en algún sentido, es curioso que en este episodio, siguiendo al personaje y al escritor, a Maupassant, es un episodio ferozmente destructivo, absolutamente escéptico, y yo me atrevo a decir que inesperadamente misógino. O sea que es misoginia Max Ophüls. Sí, señor. Bueno, Luis Alberto de Cuenca, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Como escritor, además, supongo que valoras también enormemente la capacidad que tenía para escribir, sobre todo relatos Maupassant, ¿no? La verdad es que lo que ha dicho nuestro amigo Antonio es muy cierto, ¿no? Yo creo que aquí Ophüls lo que ha hecho es ¿Cómo no te ha retroceder. dicho Ophüls? Yo digo Ophüls. Ophüls, yo toda la vida he dicho Ophüls. Lo que ha hecho es ponerse en un segundo plano, si es que puede Ophüls ponerse en un segundo plano, delante de Maupassant, porque una lectura atenta de los tres cuentos indica hasta qué punto es fiel, rigurosamente fiel, la película a los cuentos de Maupassant. Yo matizaría el tema de la misoginia en el tercer cuento. Evidentemente, el narrador, que es el que pone voz a Maupassant, Gervais, me parece que es, ¿no? Jean Servet. Jean Servet, es la persona que cuenta, igual que en el relato de Maupassant, la historia terrible que vamos a ver dentro de poco. Pero lo que yo diría es que sobre todo hay escepticismo y nihilismo. Entonces yo creo que el machismo es una postura, diríamos que es bastante incompatible con el nihilismo. Lo que ese señor no confía ni en mujeres, ni en hombres, ni en nadie, ¿no? Es una postura más bien cercana al nihilismo. Pero en cualquier caso se aleja de ese feminismo de Ophüls. Yo creo que las mujeres que adornan y que protagonizan el cine de Ophüls están vistas siempre con una simpatía y desde dentro hasta unos límites que yo creo que hay muy pocos directores varones que hayan conseguido entrar en el mundo femenino como Ophüls. Yo creo que no lo desmiente este último relato. Pero yo me imagino que luego tendremos mucho que hablar y de ese relato en concreto yo tengo algunas cosas que decir. De modo que lo dejo para luego. Muchas gracias, Luis Alberto. Beatriz Sartori, buenas noches. Buenas noches. Por alusiones. No, yo quiero hacer una invitación a los espectadores. Van a ver la película y va a ser muy fácil que se deslumbren por los fuegos de artificio, por los arabescos, del prodigioso dominio de la técnica, por la búsqueda de la poesía, por el sentido pictórico de las imágenes, por la fantasía desbordante. Ellos van a tener esto, pero les quiero invitar a que busquen la profundidad que subyace debajo de esa ligereza aparente, porque es una ligereza muy compleja. Les invitaría a que vean que debajo del lujo, de la decadencia, de la belleza, hay una reflexión moral muy lúcida. No es la reflexión moral de un juez, es la de un observador. Y también una reflexión sobre la dualidad de la naturaleza humana. Se ha dicho de Max Ophüls que fue un analista despiadado, un pesimista radical, un moralista cruel y un cínico no exento de humor, y creo que es exacto. Y les animo a que descubran todo esto. Muy bien, muchas gracias. Pues lo vamos a descubrir. La película empieza naturalmente con un narrador, como en La Ronda, pero aquí ya la voz es en negro.
Ya no hay ni siquiera esa especie de festival de imágenes con lo que en la ronda Anton Walbrook iba contándonos la historia. Aquí las historias salen de negro, es decir, que ese pesimismo es mucho más arraigado ya en Max Ophuls. No hay un teatro, no hay un estudio de rodaje, no hay nada más que una negrura, y de esa negrura sale una voz para contarnos estas historias de Maupassant. Empieza con La Máscara y fíjense en el arranque realmente portentoso de este episodio. Después verán otro que es La Casa Teller, con ciertas reminiscencias también de Renoir.